Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola Senia, buenas noches. Muy bien, vamos entonces, ¿cómo se llama? Empezar ya la exposición. Voy a compartir un ratito. Hola chicos, ¿se nota la pantalla? Ya, ¿ahora se nota? A ver, allá. ¿Esto? ¿Ahora? Correcto, listo. Muy bien, muy bien chicos. Bueno, hemos tenido que correr un poquito por diferentes motivos y bueno, bueno, me hubiera gustado esto, verlo en forma personal, pero entiendo que por el tiempo y también por no retrasarnos, vamos a hacerlo en forma virtual. Bueno, a ver, saludar a alguien, parece que estoy hablando solo, soy un monólogo. A ver, hola, saludos a todos, a ver, alguien que diga hola. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, buenas noches. Creo que están ahí. Buenas noches, doctor. Hola chicos, buenas noches. Ya. Bueno, entonces esperemos que la idea, captar algunas ideas principales, porque entiendo que la información está ahí, pero entiendo también que hay algunos puntos importantes que tenemos que tener en consideración en cuanto a lo que es la cirugía, la cirugía misma de las gastrectomías. En forma general, podemos decir de que las gastrectomías o las cirugías que tienen que ver con la resección tanto del estómago y en este vez en comunicación con el duodeno, en el píloro y el duodeno mismo, son cirugías relativamente no tan frecuentes. Nosotros en el Hospital Unanue tenemos hacemos cirugías gástricas o abordamos el estómago generalmente en patologías quirúrgicas de urgencias o emergencias. Por ejemplo, un trauma abdominal abierto o cerrado, una perforación gástrica, una úlcera hemorrágica sangrante que no ha sido controlado por gastroenterología. Generalmente entramos en el estómago.
Con respecto al duodeno, las lesiones por traumas abdominales generalmente asociados a pacientes politraumatizados, a veces pacientes con estenosis a nivel del píloro, pacientes y también a veces en el píloro en cirugía pediátrica se hace una cirugía por el síndrome pilórico, hacer una piloromiotomía. Generalmente son niños, pero son recién nacidos de 1 o 2 meses que presentan un síndrome pilórico. El niño comienza a vomitar y hay aumento de volumen del píloro que no permite el paso del contenido del estómago al duodeno, entonces hay que hacer una piloromiotomía. Entonces, son las, digamos, en la frecuencia en cuanto al manejo en un hospital, digamos, en un hospital normal, ¿no? Entre comillas, de un hospital comunitario en cuanto a estos tipos de cirugía. También se hace las gastrectomías en lo que es cirugía bariátrica, cuando se hace una resección en manga de gástrica, cuando se hace una derivación, un bypass gástrico, también se hace una resección gástrica, pero son pacientes, ¿cómo se llama? Ya desde el punto, para manejo desde el punto de vista resectiva, para el manejo de obesidad. También se hace resecciones por cirugía oncológica. Normalmente nosotros no entramos programados, pero podemos entrar en el caso de que tenemos un paciente que ingrese por una cirugía de emergencia y de pronto hay un tumor, ¿no? Entonces en este caso tenemos que tomar la decisión. Lo que sí hacen cirugía resectiva, se hace cirugía oncológica, tanto en el Hipólito como en el Salud, pero la frecuencia de ellos no es frecuente, digamos, no se hace todas las semanas. Entonces, estas cirugías generalmente son de cirugías neoplásicas, ¿no? Para cirugías gástricas del cáncer de estómago, un cáncer de duodeno o un ampuloma. Generalmente son pacientes que hasta hace poco tiempo se derivaban a otros hospitales para que en un hospital donde tengan mayor experiencia en cuanto a manejo quirúrgico de neoplasias puedan hacer una resección, digamos, más estandarizada y también con el apoyo de lo que es medicina oncológica, ¿no? Para hacer en quimiorradioterapia antes o posterior a la cirugía. Entonces, pero con ustedes, nosotros ustedes como médicos, deben entender de que este tipo de cirugías, porque probablemente con el tiempo van a tener pacientes que van a haber sufrido esta patología o van a, mm, perdón, han tenido este tipo de cirugías, por lo tanto van a tener que manejar a ese tipo de pacientes, o puede ser que pacientes que tengan otra patología, pero les diga, doctor, yo tengo una gastrostomía, me hicieron un birro 1, un birro 2, o me hicieron una manga, ¿no? No voy a hablar de esta parte de resecciones gástricas de manga, porque eso hay otro tema, otro capítulo, creo que hay un tema de exposición aparte por otro docente. Pero ustedes tienen que entender de que estos pacientes se van a hacer su cirugía y van a tener que tener algunos cuidados que manejar, ¿no? Entonces, vamos a ver también cuáles son los síndromes o las consecuencias que pueden producirse en los pacientes que tengan este tipo de cirugías, ¿correcto? Muy bien, entonces, antes de empezar de una gastrectomía propiamente dicha, vamos a hablar un poco de lo que es el píloro, de las cirugías a nivel del píloro. A nivel del píloro, podemos resumir, existen dos tipos de cirugías generalmente que se realizan. Una es la piloroplastía y otra es la piloromiotomía, ¿correcto? No se van a confundir. La piloroplastía es, digamos, la resección, digamos, de toda la pared del píloro. Y la piloromiotomía es la disección
no del todo el píloro, sino hasta antes de llegar a la submucosa. Acuérdense que el estómago, el duodeno, tiene sus 4 capas, ¿no? La serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces, y acordando también que la mucosa la muscular del estómago son 3 capas. Circular, y a nivel del duodeno son 2 capas, ¿no es correcto? Una es a nivel del estómago circular, el oblicuo y longitudinal. A nivel del duodeno, el circular interno y el longitudinal externo, ¿no? Entonces son capas ¿cómo se llama? De muscular. Entonces el píloro es la parte, digamos, es la comunicación entre el estómago y el duodeno. No solamente es una comunicación anatómica, sino también funcional. El píloro va a retener, digamos, cuando hay en la fase de la digestión del estómago, va a retener, digamos, los alimentos hasta que se forme ¿cómo se llama? El bolo alimenticio en el estómago, y va a pasar luego al duodeno, ¿no? En forma, ¿cómo se llama? En forma progresiva. Entonces, y el píloro va a retener que el contenido del duodeno se regrese al estómago, ¿correcto? Acuérdense, el estómago tiene un pH, el contenido del estómago es ácido. Con los alimentos va a seguir siendo ácido. El contenido del duodeno es básico, tiene un pH mayor. Entonces, el píloro va a ser, digamos, aquel guardián, entre comillas guardián, que va a controlar que ese contenido no regrese del duodeno al estómago. Ahora, los alimentos que van a pasar del ácido del estómago al pasar al duodeno se van a teóricamente un poco neutralizar por la basicidad, ¿no? de lo que llega al duodeno. Acuérdense que al duodeno que llega va a llegar la bilis, que son 1500 al día, va a llegar el 1000 más o menos al día, va a llegar el jugo pancreático, más o menos 1500 al día, el jugo duodenal, más o menos 1500 al día, ¿correcto? Y eso va a tener todos esos componentes, va a tener un pH básico, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que controlar eso? Para que no haya esa comunicación, porque se neutralizarían si sería constante el píloro. Entonces, existe la piloroplastía, que es una técnica quirúrgica en qué consiste. La técnica más utilizada es la Genique Miculis. Existen varias técnicas, simplemente vamos a considerar esa técnica para cuestión de aprendizaje. Es difícil de realizar si la región pilórica está muy cicatrizada. La operación generalmente se realiza en el contexto de una cirugía de emergencia o por sangrado o perforación de una úlcera gástrica o duodenal. Se realiza una vagotomía, generalmente después de que se haya controlado el sangrado. Si la indicación es una úlcera del canal pilórico o duodenal sangrante o perforada, la incisión para la piloplastía puede incluir la úlcera o usarse para acceder a la úlcera. Generalmente lo que hemos tenido nosotros son pacientes, la úlcera de la piloplastía, generalmente es una técnica que ha pasado a la historia, no se hace mucho. En los años 80, antes de que apareciera el uso de la rentina o el omeprazol, se utilizaba era muy frecuente la cirugía por las úlceras gástricas o gastroduodenales o las complicaciones que podrían producir una úlcera gastroduodenal. ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera gastroduodenal o gástrica o duodenal? Primero, hemorragia. Otro, cicatriz estenosante, ¿correcto? Otro, perforación, ¿correcto? Entonces son complicaciones que puede haber. Entonces, a nivel del píloro, como es una estrechez, ahí puede ocurrir una estrechez, ¿no? Tanto por su inflamatorio que puede hacer que el píloro se estreche por la misma cicatriz. Entonces ya no va a pasar bien los alimentos adecuadamente, ya no hay esta distendibilidad adecuada del píloro. O sea, prácticamente el píloro no está funcionando, se ha vuelto fibroso, cicatrizado y no permite el paso, digamos, de la comida del estómago al duodeno. Entonces necesitamos aperturar eso. Entonces, ¿cómo se hace? A través de una piloroplastía. Entonces, vemos en este gráfico en el que vemos, vamos a ver.
Ya, en este gráfico se ve en la parte superior, esta técnica, ¿no?, de la piloroplastia. Se hace este es el píloro, se hace una incisión longitudinal a través del píloro, se apertura todas las capas hasta la mucosa y luego se hace un cierre transversal, ¿correcto? Si ustedes ven acá en el gráfico, en la parte D, el cierre es transversal, de tal manera que el diámetro del píloro lo aumentamos, ¿no? Entonces ya les dije, si en la mayoría de casos es una estenosis por estenosis fibrótica, lo que nosotros estamos haciendo con la piloroplastia, aperturar ese duodeno, ¿correcto? Entonces, eso es una piloroplastia. Es una apertura, una incisión, según la técnica más utilizada de Hennig Mikulix, consiste en un corte longitudinal y un cierre transversal. De esa manera ampliamos la luz del píloro. La otra técnica que se utiliza para píloro es la piloromiotomía. Como les comenté hace rato, un caso, ¿no? Este es un caso real. Alguna vez les comento así. Por ejemplo, estábamos con cirugía, nosotros apoyamos bastante a cirugía pediátrica porque hay un solo cirujano pediatra en el hospital. Entonces, un día entramos un paciente, un niño recién nacido, lactante, perdón, de creo que era 1 o 2 meses. Y el niño estaba vomitando, ¿no? No toleraba la leche, entonces y estaba produciendo desnutrición, ¿correcto? Entonces se le hace el examen abdominal y en el examen abdominal se palpa como una masa, una pelota, entre comillas, pelotita, digo, una masa a nivel del abdomen superior. Entonces justo esa masa, sobre todo entonces indica de que probablemente el píloro está muy, hay un síndrome pilórico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Básicamente lo que podemos decir es que en este caso las fibras musculares del píloro están muy hipertrofiados. Y al estar hipertrofiados no permiten, digamos, que él funcione adecuadamente y no permite el paso del contenido del estómago al duodeno, en este caso del lactante. Entonces, lo que se hace en este caso, entramos a sala de operaciones con el cirujano pediatra, hicimos una incisión abdominal, pero de pared abdominal, se ingresó buscamos al píloro, disecamos la serosa, disecamos las capas musculares, todas las capas musculares, hicimos la incisión de las capas musculares y hasta observar, hasta no perforar su mucosa ni la mucosa, nada más. Y listo, eso es todo. Y cerramos la cavidad. No pusimos un punto, nada, simplemente se muestra. Y eso es todo. Y luego el lactante se recuperó, ¿no? Entonces, eso es una piloromiotomía que se hace, digamos, para un síndrome pilórico de un lactante. Eso probablemente en cirugía pediátrica lo van a volver a repetir. También nosotros podemos hacer piloromiotomía en los adultos, ¿no? Se realiza utilizando la misma técnica que la descrita en el contexto de la estenosis pilórica hipertrófica del píloro en el lactante. Se hace una incisión para marcar la superficie anterior del estómago de 1 a 2 centímetros, proximal a 1 centímetro distal del anillo pilórico. La separación de los músculos pilóricos se logra principalmente con una pinza hemostática, una Kelly, de punta fina y el bisturí. El electrobisturí en este caso, el bisturí, se evita el electrocauterio, no utilizamos el electrocauterio, y solo se usa en la capa muscular, no en la submucosa, ¿correcto? Cuando este procedimiento se realiza en el marco de una esofagogastrectomía, el píloro suele estar blando y sin cicatrices. En el contexto de enfermedad ulcerosa duodenal crónica, el píloro a menudo está cicatrizado y es difícil realizar la disección cuidadosa y meticulosa de la capa muscular, que es necesario, y al mismo tiempo evitar la penetración a la mucosa. ¿No? Como les comenté, ¿no? Cuando es una cicatriz y ya generalmente por úlceras pépticas, que es la más frecuente, es muy difícil la disección, ¿correcto? Es más. Muy bien, entonces acá tenemos un gráfico, aquí tenemos la piloromiotomía. En este caso tenemos ahí la incisión longitudinal con la Kelly en el gráfico superior, y tenemos cómo vamos disecando la serosa, la capa muscular, y hasta ahí se deja. Acá hacen un parche, está haciendo un parche de Piplon, en este caso, no, en el adulto, ¿no? Generalmente nosotros, en el niño, no, se deja así nomás, se hace una disección y ya. En el adulto se le puede hacer un parche de Piplon. Muy bien, entonces, en resumen, piloroplastia,
es una recesión como total, y una piloromiotomía es una recesión, digamos, solamente de la capa, ¿cómo se llama? Menos, no atravesando todas las capas del píloro, ¿correcto? Se pueden utilizar ambas técnicas, generalmente para las estenosis, que es una causa frecuente de cirugías por síndrome pilórico, por úlceras pépticas, generalmente es el piloroplastia. Muy bien. Luego, el siguiente tema es las recesiones gástricas. Las recesiones gástricas son las recesiones del estómago. Entonces, aquí en este gráfico, ojito, ojito, es para ver algunos términos que utilizamos frecuentemente para hacer cuando hablamos de gastrectomías, ¿no? Primero, las gastrectomías generalmente están indicadas para el tratamiento de las úlceras pépticas y los tumores de estómago. Las úlceras pépticas, como expliqué, cada vez menos frecuente porque ya el uso del inhibidor de bomba de protones, el uso cada vez más frecuente de las endoscopías, la toma de biopsia y el diagnóstico del Helicobacter pylori ha hecho que el tratamiento de las úlceras pépticas sean ya netamente médico, ¿no? Básicamente médico. Cuando falla esto, que son pocas veces, nosotros recién entramos a tallar. Como digo, hace años, en los años 80, me cuentan los maestros, yo tampoco lo he vivido, que comentan de que era muy frecuente entrar a hacer gastrectomías por ya sea por hemorragias, por complicaciones de una úlcera péptica, ¿no? Muy bien. También se puede hacer por resección de tumores de estómago, benignos o malignos. A veces, pocas veces, se hace gastrectomías porque se llama por trauma. Generalmente cuando es una gastrectomía, cuando es trauma, nosotros hacemos una rafía de estómago. Antes de avanzar, nosotros como cirujanos solemos decir que son órganos nobles la vejiga, el estómago y el hígado, solemos decir. ¿Y por qué son órganos nobles? Porque al hígado, si ustedes han visto una cirugía de vesícula, después de la vesícula sangra, lo quemas, hacen electrocauterización, le ponen electrobisturía altas y quema, y bueno, ¿no? Y entonces, y si hay un trauma, lo rafías, y si no para, lo pones packing hepático y el hígado se regenera, ¿no? Al final se regenera y es un órgano noble. El estómago, solía decir, es una anécdota, solemos decir cuando era reciente, el estómago puede una perforación, lo suturas con Vicryl, lo suturas con Sedanera, lo suturas con hilo, con otro hilo, y al final el estómago pega, decían, aunque lo haya suturado, digamos, no adecuadamente, va a pegar, dicen, la pared, es un órgano noble. Lo mismo se suele decirse de la vejiga, ¿no? Si lo suturas adecuada, bueno, con hilo, con calvo, con Vicryl, utilizas el 3.0 o 0, va a pegar, eso lo solemos decir. Eso no podemos decir de las suturas, por ejemplo, del duodeno, de las suturas del colon, de las suturas del vía biliar, ¿correcto? Del intestino. ¿Por qué? Porque generalmente si no lo haces con una técnica adecuada, estos van a hacer estenosis, van a hacer complicaciones, ¿correcto? En cambio, entonces las rafías de estos órganos, nosotros entre comillas nobles, podemos hacerlo, digamos, en forma, y va a pegar, solemos decir, ¿no? Digamos, un comentario que solemos decir los cirujanos. Entonces podemos decir de que, si bien es cierto que es un órgano noble, entonces el estómago se le puede resecar, ¿no? Por ejemplo, en la cirugía bariátrica le hacen resecciones, ¿no? Ya sea manga, o a veces para hacer un bypass, ¿no? Resección gástrica. Entonces, pero hablemos ahorita un poquito de los términos que solemos utilizar. Cuando se hace una resección total del estómago, estamos hablando de una gastrectomía total, ¿no? Eso ya está definido, gastrectomía total. Si hacemos una resección de la parte distal del estómago, acuérdense que el estómago tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene la parte distal. Si hacemos una resección de la parte distal, estamos hablando, por ejemplo, del antro, estamos hablando incluyendo cerca al píloro, puedo decir, estamos hablando de una hemigastrectomía o antrectomía. Entonces, cuando hablemos de hemigastrectomía, el término hemigastrectomía, o es muy parecido a decir antrectomía, es la parte distal, ¿no? Es la resección distal
del estómago, ¿correcto? Cuando hablamos de una gastrectomía parcial, estamos hablando de una gastrectomía de todo el estómago, incluyendo el antro pilórico, todo. Estamos hablando de una gastrectomía de un 60, 65, 75% del estómago, ¿no? Incluyendo el antro pilórico, ¿correcto? Si hablamos de una gastrectomía subtotal, ¿correcto? Estamos hablando más o menos de más del 80% de la resección del estómago. Prácticamente está quejándose el fondo, y el cardias, ¿no? El fondo del cardias se deja eso, ¿no? Eso en este caso hemos hecho una gastrectomía subtotal. Entonces, en resumen, puedo decir, gastrectomía subtotal es resección toda la parte distal del estómago, menos casi el 80% toda la parte distal del estómago, ¿no? Gastrectomía parcial, vamos a 65-75%, la parte distal del estómago. Y hemigastrectomía o antrectomía, la parte más distal, ¿no? El antro y la parte distal del estómago. Pero todos esos términos solemos usar frecuentemente. Muy bien, las gastrotomías como en sus diferentes formas, la gastrotomía distal o la antectomía o la hemigastrectomía o la antectomía o las parciales o las subtotales, entonces pueden hacerse por diferentes formas, ¿no? La idea es, una vez que resecamos el estómago, hay que continuar el tránsito intestinal, ¿no? Tiene que haber una continuación del tránsito intestinal. Entonces, esa continuación del tránsito intestinal, una vez que hacemos una resección gástrica, digamos una resección gástrica distal, que son las más frecuentes, tenemos que hacer hacer una restitución de tránsito. Entonces, para eso existen varias técnicas. Aquí están las técnicas clásicas que vamos a considerar. La técnica, reconstrucción Villor 1, que es la gastroduodenostomía. La reconstrucción Villor 2, que es la gastroyeyunostomía. Y la reconstrucción en Yedda-Rux, ¿correcto? Una reconstrucción en Yedda-Rux. Entonces, al final, esas reconstrucciones son no más que la continuación, ¿no? Hay que restituir el tránsito intestinal una vez que se ha resecado el estómago. Entonces, vamos a ir en partes. Unos detalles a considerar que cuando hagamos una resección gástrica, hay que tener en cuenta la inervación vagal y el vacío gástrico. Acuérdense que el nervio vago, anterior y posterior, o derecho-izquierdo, viene ¿cómo se llama? Tienen bastantes fibras parasimpáticas y van a venir prácticamente, es un par craneal que viene del tronco encefálico, ¿no? Y, va a estar en relación con la producción de el jugo gástrico, con la producción del vaciado gástrico. Después también hay que considerar la superficie y la anatomía vascular del estómago. Acuérdense que el estómago es un órgano muy irrigado, está irrigado por las arterias estomáquicas o coronarias estomáquicas, izquierda y derecha, por las gastroepilóicas izquierda y derecha. Son ramas tanto de la estomáquica propiamente de la hepática y de la esplénica, ¿no? Que a su vez tiene mucha anastomosis. Por eso es que el estómago está bien irrigado. Después también hay que considerar los principios de la construcción de la resección, como le dije, el Villor 1, Villor 2, en Yedda-Rux. Otro hay que considerar es los principios de las técnicas de sutura, ¿no? Se utiliza bastante ahora el engrapado quirúrgico. Acá lo hacen bastante en lo que es cirugía resectiva para cirugía ¿cómo se llama? De obesidad bariátrica. También se puede utilizar sutura a mano, ¿correcto? Pero indistintamente cualquiera de los dos, el engrapado es más rápido, es más, eh, ¿cómo se llama? El tiempo de cirugía se acorta, ¿no? Utilizando el engrapado quirúrgico. También hay que ver las complicaciones postoperatorias, tempranas y tardías específicas que surgen en las resecciones gástricas y diferentes formas de reconstrucción. Entonces, cuando yo voy a hacer una reconstrucción, una resección gástrica, tengo que pensar, ¿no? Primero, ¿qué forma va a alterarse la función de esta reconstrucción? Tengo que ver
ver qué vasos voy a afectar, porque si, ¿no? Porque puedo producir una necrosis, cuál es la técnica que voy a utilizar y los materiales que puedo utilizar, ¿no? Y también qué complicaciones puede tener, ¿no? Las técnicas que puedo utilizar. Entonces, nosotros debemos tener siempre en cuenta antes de hacer una cirugía. Vamos con la gastrectomía Virro 1, que es una gastrectomía distal. La Virro 1 se utiliza para las gastrectomías distales, ¿correcto? Se establece una anastomosis. Lo que aquí vemos es la gastrectomía distal, una antrectomía, ¿correcto? En este caso se quita el píloro, como ven acá está una grapadora, se quita el píloro, se quita el antro, o sea, prácticamente el antro pilórico, y se cierra. Si ustedes ven acá en la curvatura menor, se cierra con sutura parcialmente el estómago, y la parte inferior se anastomosa con el duodeno, que se tracciona, ¿no? Se libera las herencias peritoneales y se tracciona hacia el estómago y se hace la anastomosis. Entonces, en este caso estamos haciendo una anastomosis gastroduodenal. Entonces, ¿qué es la gastrotomía Virro 1 en resumen? Es una gastrotomía distal, una antrectomía con píloro, ¿no? Y una anastomosis del estómago con el duodeno. Eso simplemente. Entonces, pero para que esa anastomosis del estómago con el LCD, tenemos que cerrar parcialmente la parte distal del estómago, ¿no? Para hacer una anastomosis. Entonces, eso es simplemente Virro 1. O sea, prácticamente el Virro 1, teóricamente, es el más anatómico, pero ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el píloro. En este caso, perdemos el píloro. Se utiliza bastante, se puede utilizar bastante en las cirugías de complicaciones úlceras pépticas y también en tumores distales, ¿no? Tal vez en tumores no malignos distales. Se puede utilizar en traumas también, en donde hay una destrucción del píloro, una destrucción del estómago distal, se puede utilizar, ¿correcto? Virro 1. Todos los pasos para hacer esta cirugía son liberación de la curvatura mayor, se libera la curvatura mayor de los vasos a cuando se dista la arteria pilórica, ligadura de la arteria pilórica, sección del duodeno, sección del epíplomo menor, que también acuérdense que el epíplomo menor está en la curvatura menor, sección del epíplomo menor, realización de la región gástrica, sección del estómago, la parte distal, la antrectomía de una parte, y anastomosis gastroduodenal, ¿no? La anastomosis, esos son los pasos de un Virro 1. Virro 2. Si el Virro 1 es una anastomosis del estómago al duodeno, en el Virro 2 va a ser una anastomosis del estómago al yeyuno, ¿correcto? Ese es Virro 2, del estómago al yeyuno. Entonces, es aplicable a las gastrectomías distales subtotales, cualquiera sea del tamaño, antrectomía, meniscectomía, gastrectomías, todos, etc. ¿Cuáles son los pasos? Es que igual, muy parecido, primero tenemos que, básicamente se utiliza igual para una gastrectomía subtotal o distal, ¿no? Cuando hablamos de gastrectomía subtotal siempre hablamos de las distales, ¿no? Incluyendo el antro, incluyendo el píloro, generalmente. Entonces, en este caso, va a ser igual, curvatura menor, ligadura de la arteria pilórica, sección y cierre del duodeno, sección del epíplomo menor, ligadura de los vasos de la curvatura menor, y sección gástrica y anastomosis gastroyeyunal. Entonces, en este gráfico, ahí vemos ahí. Entonces, ahí tenemos ya una región más amplia del estómago. Ahí tenemos una lesión a nivel de la curvatura menor del estómago. Se hace una resección. En este caso, se cierra, digamos, la parte, el píloro, se cierra el duodeno, se excluye el duodeno, ¿correcto? Y se jala una asa intestinal, en una asa intestinal, se jala una asa de yeyuno y se hace una anastomosis, ¿correcto? Se hace una anastomosis, igual se cierra parcialmente el estómago que no está resecado y se hace una anastomosis gastroyeyunal en asa, ¿correcto? Eso es una cirugía Virro 2, ¿correcto? Gastroyeyunal. Muy bien, después sigue la técnica de la reconstrucción, una gastrostomía y con reconstrucción en Y de Rux. El Y de Rux es un
término que probablemente lo van a escuchar bastante. En realidad ya se puede utilizar no solo para resección gástrica, se utiliza para tratamiento de, por ejemplo, de una derivación bilodigestiva compleja, a veces se puede utilizar para un drenaje de pseudoquiste pancreático o para otro. Entonces, prácticamente es una técnica en la cual conectamos, si ustedes vemos en este gráfico, aquí tenemos el duodeno, aquí ha habido un estómago y le hemos resectado, había una gastrectomía distal, ¿correcto? El duodeno sigue en su sitio, pero está excluido el píloro, el duodeno está cerrado en la parte proximal, no pasa nada ahí. Pero aquí tenemos ya el ángulo de trace, a más o menos 50 centímetros del ángulo de trace se hace un corte, ¿correcto? Se reseca un corte ahí, se hace un corte, y, y esa parte distal se lo eleva, ¿correcto? Esa parte distal se lo eleva hasta el estómago. Puede pasar detrás del colon transverso o anterior al colon transverso. O sea, por eso se puede ser, nosotros solemos decir, vamos a hacer una guía de Rux retro o antecolónica o retrocolónica, ¿no? Solemos decir. En este caso es una retrocolónica, ¿no? Te está pasando a través detrás del colon, en el mesocolon transverso, y anastomosamos ahí con el estómago, ¿correcto? Y la parte distal, esa que viene ahí, se anastomosa ¿cómo se llama? Con la parte distal del estómago. Esta técnica de Redux es la que se utiliza generalmente en las gastrectomías subtotales en bypass gástrico. Eso es básicamente un bypass gástrico, ¿no? El bypass gástrico en la cirugía de obesidad, en el cual dejan una bolsa, un estómago más pequeñito que lo que se ve en este gráfico, es eso, simplemente se hace anastomosis, en Yedrux se eleva un asa hasta la parte de estómago pequeño y se hacen anastomosis. Prácticamente en una Yedrux, ¿qué anastomosis va a haber? Va a haber una anastomosis gastro yeyunal y más otra anastomosis yeyuno yeyunal, ¿no? Término lateral, ¿correcto? Término lateral. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el resumen de las tres técnicas quirúrgicas, la de resección gástrica, distales, eh, la Bilro 1, Bilro 2 y el Yederux, ¿correcto? La más técnicamente, la más aparentemente menos compleja es la Bilro 1, pero es en pacientes, digamos, que no tengan mucha patología maligna, ¿no? En cambio, en pacientes que tienen patología maligna, a veces necesitamos resecar más, necesitamos hacer una resección, un Birro 2 o hacer una Yedarux, que es un poco más laborioso, pero se tendría que hacer. Después existe la gastrectomía total. La gastrectomía total es básicamente para patología maligna. O sea, de estómago hay que hacer una gastrectomía total. En este caso, se reseca de toda la curvatura mayor, el 1, la arteria pilórica, el 2, resección del duodeno, 3, resección de todo el aumento menor, el epílogo menor, 4, y la resección del esófago, ¿no? Entonces ahí hablamos de una gastrectomía total. Y luego hacemos una reconstrucción, una anastomosis, en este caso en Yederux, una anastomosis en Yederux, del yeyuno con el esófago, una anastomosis esófago-yeyunal, ¿correcto? Eso es, por ejemplo, una gastrectomía. Se utiliza en neoplasias. Entonces, resumiendo, puedo decir que en la gastrectomía total comprende los siguientes pasos: esqueletización de toda la curvatura mayor, desde el pilocardias, ligadura de arteria pilórica, liberación y sección y cierre del muñón duodenal, liberación de la curvatura menor y ligadura de la coronaria estomáquica, anastomosis esófago-yeyunal con asa de yeyuno y Yedrux. Muy bien, entonces esas son las técnicas quirúrgicas gástricas en pantallazo general. Vamos a ver ahora los problemas que pueden tener los pacientes que han sufrido una gastrectomía, ¿correcto? Y es más frecuente de lo que uno cree. Una anécdota, tuvimos una paciente que hace tiempo se había operado de una, de una hernia complicada, que tenía obesidad mórbida, mal paciente para tratamiento nutricional. Se hizo una cirugía ¿cómo se llama? Bypass gástrico. La paciente
pero no le corrigieron la hernia, volvió a operarse de emergencia de la hernia complicada, salió, pero la paciente comentaba que comía algo y sentía que tenía sudoración, un malestar, ¿no? Entonces, no tenía un adecuado, digamos, control, digamos, posoperatorio y tenía síntomas de un dumping. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿correcto? Muy bien, entonces hablemos ahora del síndrome. Estos síndromes se producen en pacientes que han sufrido una recesión gástrica con una reconstrucción, ¿correcto? Muy bien, vamos al primero. El síndrome de vaciamiento gástrico rápido. ¿En qué consiste? El síndrome vaciamiento gástrico rápido dumping es un fenómeno que se origina por la destrucción del esfínter pilórico, ¿no? O sea, en quienes ya no hay esfínter pilórico, birro 1. En birro 2 ya no pasa, no pasa por ahí la comida por el píloro, no hay. En Yedderux tampoco, no hay el píloro, no está funcionando ahí, pues, ¿no? No pasa la comida. Entonces prácticamente el píloro no hace función, ¿no? Y también, también va a ocurrir pues, una gastrotomía total, ¿no? Entonces, como no hay píloro, va a haber un vaciamiento gástrico rápido, ¿correcto? Eso significa, básicamente. Entonces, el vaciamiento rápido con importancia clínica se presenta en 5 a 10% de los pacientes después de una piloroplastia, piloromiotomía o gastrotomía distal, y consiste en una serie de síntomas postprandiales que varían en intensidad de incómodos a incapacitantes. Existe dos tipos de dumping o síndrome de vaciamiento gástrico. Se cree que los síntomas son consecuencia del paso súbito de una carga hiperosmolar al intestino delgado por la ablación del píloro o por la disminución de la distensibilidad gástrica, ¿no? O porque no hay mucho estómago. Existe el dumping precoz o vaciamiento rápido temprano precoz. Típicamente ocurre 15 a 30 minutos después de los alimentos. El paciente presenta diaforesis, debilidad, mareo y taquicardia. Estos síntomas mejoran si el paciente se recuesta o si le administra una solución salina. Es común que después del episodio presenten diarrea. Existe el otro que es la hipoglicemia postprandial reactiva, es el dumping tardío, que casi siempre ocurre tras un periodo más prolongado, de 2 a 3 horas después de una comida y mejora mediante la administración de azúcar. Más o menos es, como les había comentado, ¿no? Si no hay píloro, no hay un vaciamiento gástrico, la comida del estómago al duodeno no es fisiológico. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el vaciamiento gástrico rápido, ¿no? O en el dumping precoz? Entonces va a haber una alteración, ¿no? Del contenido y va a haber una alteración. Acuérdense que la absorción es un proceso fisiológico, enzimático y también de movimiento de nutrientes, ¿no? De una zona de alta concentración a otra de baja concentración, etc. Entonces si existe una carga hiperosmolar, o sea, que llega al intestino, puede que el contenido de la parte menos de contenido hiperosmolar, que sería la parte, digamos, del lumen del tubo digestivo, va a llegar entonces va a ser de que no se absorba adecuadamente o digamos, los líquidos pasen pues al lumen, ¿no? Entonces va a haber una serie de alteraciones fisiológicas. Entonces, se recomienda a los pacientes que tienen vaciamiento, para evitar ese vaciamiento rápido precoz, no darle en su comida líquidos o no darle, por ejemplo, que estén comiendo y que no beban, por ejemplo, estén comiendo digamos, un segundo, entonces una comida semisólida, sólida, y en ese proceso no dar líquidos para evitar esa carga, ¿no? Evitar el uso de malteadas, por ejemplo, también comenta. Entonces, ¿cómo podemos evitar? Si ustedes tienen la oportunidad, entonces decirle al paciente, ¿no? Y entonces, si demuestran que, o sea, comprueban que hay un dumping, precoz, decirle que no coman, que no toman, que en su comida sean solo semisólidos, sólidos, y no consumir líquidos entre las comidas y tampoco malteadas. Entonces, en el tratamiento básico médico, generalmente, en el del síndrome de vaciamiento gástrico rápido, es común que los síntomas mejoren si el paciente evita la toma de líquidos durante las comidas, evitar los líquidos hiperosmolares, ¿correcto?
Existe pruebas de que la ingestión de productos que contienen fibra dietética con las comidas podría mejorar el síndrome. Si falla la manipulación dietética, el paciente debe comenzar el tratamiento con octrótide, análogo a la simvastatina. Acuérdense que el octrótide disminuye también las secreciones del tubo digestivo en dosis de 100 microgramos 2 veces al día por vía subcutánea, y si se necesita es posible incrementar la dosis hasta 500 microgramos 2 veces al día. Entonces, en resumen, puedo decir que evitar líquidos entre comidas, líquidos hiperosmolares, fibras y si no, octrótide. Existe otro síndrome que es el síndrome de la éstasis gástrica, o también llamado el síndrome de asa aferente, ¿correcto? En este caso ocurre una éstasis, en otra palabra puedo decir de que no hay se queda, entre comillas, atascada la comida, ¿no? Como no es algo natural de la anastomosis, por ejemplo, del estómago con el yeyuno, o en una Y de Rux, por ejemplo, ¿no? Entonces la comida, no hay peristaltismo normal, no adecuado, ¿no? Fisiológico. Entonces puede que la comida se quede retenido, ¿no? En el estómago. Entonces, o en la parte del estómago que queda. Entonces, eso va a producir un síndrome de asa aferente, así se llama, o también llama éstasis gástrica. Esta puede ocurrir después de la intervención quirúrgica del estómago, puede ser causada por un problema de la función motora de este órgano o por una obstrucción. Siempre hay que descartar que sea una obstrucción mecánica. Si no se descarta que no hay una obstrucción mecánica, entonces es fisiológico. El tratamiento médico es exitoso en la mayor parte de los casos de disfunción motora después de cirugía gástrica previa. Esto consiste en modificaciones de la dieta y de fármacos procinéticos, ¿no? Podemos darle fármacos procinéticos y modificar también la dieta. El tratamiento intermitente con antibióticos orales puede ser de utilidad, porque si se retiene la comida puede haber una proliferación bacteriana y una translocación, ¿no? Y eso podría producir también síntomas. Entonces, para eso se le puede dar antibióticos. Entonces, éstasis gástrica o síndrome de asa aferente, tratamiento, es básicamente porque no hay un funcionamiento adecuado, entonces tratamiento con dieta, procinóticos y a veces antibióticos. Otro síntoma es la gastritis o esofagitis por reflujo biliar. Por ejemplo, esto podría ocurrir en virro 1, ¿no? Acuérdense que el virro 1, o también podría ocurrir en el virro 2, porque también por ahí, acuérdense, por ahí uno pasa ya la bilis que viene de duodeno, ¿no? El también podría ocurrir. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente de lo que va a producir una gastritis, acuérdense que el contenido duodenal, intestinal es más básico que el gástrico, ¿no? Que es ácido. Entonces, si va a llegar ese contenido biliar o contenido duodenal al estómago, va a ser una alteración, ¿no? Y va a producir una gastritis alcalina. En la mayor parte de los pacientes que se someten a ablación o recesión del píloro se encuentra bilis en el estómago durante la exploración endoscópica, a la vez que cierto grado de inflamación gástrica macroscópica o microscópica. Por lo general, el reflujo enterogástrico es mayor después de la gastrectomía virro 2 o de la gastroyeyunoanastomosis y es menos después de la vagotomía y piloroplastia. La gastrostomía virro produce resultados intermedios, ¿no? Más frecuente, acuérdense, virro 2. Los pacientes que se encuentran en el intervalo anormal de reflujo biliar pueden considerarse para cirugía de corrección si los síntomas son intensos, ¿no? Si no mejora esto, hay que hacer una cirugía revisional. Existe en otras palabras, también existe el síndrome de Rux, que es un subgrupo de pacientes sometidos a gastrostomía distal y gastroyeyunoanastomosis en Y de Rux presentan gran dificultad para el vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción mecánica. El cuadro clínico de este paciente presenta vómitos, dolor epigástrico y pérdida ponderal, baja de peso. El estudio endoscópico puede mostrar alimentos retenidos, besoares, dilatación del estómago residual o dilatación del asa de Rux. Entonces, eso es, se puede ocurrir. Un besoar es la acumulación, ¿no? De fibra o de cabello dentro del lumen, generalmente en el estómago, ¿correcto? Que puede producir una malestar y incluso obstrucción. El tratamiento médico consiste en el uso de fármacos procinéticos y quirúrgicos sin caso que si hay un remanente alterado, ¿no? Debe tener cuidado en causar una irrigación adecuada de la nueva bolsa gástrica. ¿Correcto? El síndrome de Rux. Básicamente es por
que se retiene la comida, muy parecido al asa deferente, pero en este caso se puede retener la comida, pero hay una dificultad en el vaciamiento, no hay retención en el estómago. Muy bien. Listo. Entonces, no se olviden, entonces, las alteraciones o los síndromes que pueden ocurrir por gastrectomía. Vamos a hablar un poquito ahora del trauma. Ya vamos a apurarnos un poquito. El trauma, como ya les había comentado inicialmente, nosotros en cirugía de emergencias, de urgencias, es frecuente entrar a traumas abdominales en donde se ha comprometido el estómago. Si me preguntan cuál es el órgano más frecuentemente como se ha dañado en un trauma abdominal abierto en el abdomen, la respuesta es intestino. ¿Correcto? Intestino. Y después de eso puede ser colon o estómago. ¿Correcto? Pero el más frecuente es intestino delgado, ¿no? Yeyuno, ilio. Pero después de eso puede ser estómago o colon. Cuando es una lesión que no es una lesión severa, se puede hacer simplemente una rafía gástrica, o también, pero hay que considerar que esa lesión no haya penetrado a la pared posterior, ¿no? De pronto es una lesión en la cara anterior, pero si solo refiero a la cara anterior y no nos cuenta que había una lesión en la cara posterior, el paciente va a ser peritonitis, ¿no? Entonces, generalmente con una rafía se solucionan estas lesiones. A veces, cuando ya son lesiones muy severas, comprometen el duodeno, pero es bien raro, ¿correcto? Solemos decir en los cirujanos, en el tubo digestivo, el rafiar el estómago, ¿sí? Adecuadamente lo rafiamos, sabemos que va a tener confianza que va a pegar bien. Rafiamos luego el intestino yeyuno y lilio, ¿sí? Yeyuno, supongo rafiarlo, sabemos que adecuadamente, con una técnica adecuada. El lilio también, pero cuando rafiamos duodeno o cuando rafiamos colon tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Acuérdense que en el duodeno mismo, duodeno mismo, llegan bastante secreción. Va a llegar la bilis, va a entrar ahí el jugo pancreático, el jugo duodenal, el contenido gástrico, ¿no? Más el contenido gástrico más de los alimentos, ¿correcto? Va a llegar bastante fluido por ahí. Entonces, una lesión a nivel duodenal se puede hacer rafía, pero a veces si la rafía no está adecuada, va a haber y se produce una fístula, esa fístula va a ser de alto gasto. Y al ser una fístula de alto gasto, el riesgo de que el paciente haga ¿cómo se llama? Haga una desnutrición, a un trastorno hidroelectrolítico, ¿correcto? Una peritonitis. Entonces, nosotros tenemos bastante cuidado o cuando solemos decir que no sea una lesión duodenal, solemos decir, ¿no? Porque si es una lesión hay que tener mucho cuidado en hacer la lesión. Incluso a veces tenemos que excluir el píloro. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que evitar que que la comida pase por ahí, ¿no? Para dar tiempo a que esa lesión que hemos suturado, de tiempo que se cierre, ¿no? Entonces, en tramos abdominales a veces tenemos que hacer, ¿no? Solemos decir. Entonces, las lesiones duodenales son de cuidado. ¿Por qué? No tanto por la técnica quirúrgica en sí misma, sino porque es una región donde existe bastante fluidos, bastante secreción fisiológica que puede alterar digamos, el proceso normal de cicatrización. Muy bien, entonces en estómago nosotros, acá es la televisión americana de trauma para ver los grados, los solemos utilizar para ver. Entonces acá hablamos del grado 1, ¿no? Cuando hay un hematoma intramural menor a 3 centímetros o una laceración parcial. 2, cuando hay un hematoma intramural más de 3 centímetros o la lesión de menos de 3 centímetros. Tercer grado, cuando es una laceración de 3 centímetros, mayor de 3 centímetros. Cuarto grado, es una laceración que vuelve vasos, grandes vasos en las curvaturas. Y una extensa cuando hay una ruptura mayor del 50% del estómago, una desvascularización, ¿no? Generalmente un trauma severo, politraumatizado. ¿Correcto? Igual, en este caso, cuando se hace hay que ver, ¿no? Si es una
lesión extensa, hay que hacer una gastrectomía, ¿no? Parcial o distal, incluso con una BIRRO1, ¿no? Si es el compromiso duodenal, o en la mayoría de casos solo suele ser solo con rafías, ¿no? Rafías gástricas en dos planos o en un solo plano a veces. Las lesiones duodenales sí son de más cuidado. Las lesiones duodenales, como ya les comenté, por la zona, por el drenaje que ocurre por ahí, son de más cuidado. En este caso, algunas consideraciones son de la TLC. La rotura duodenal se encuentra, por lo general, en los pacientes, en los conductores, sin cinturón de seguridad involucrado en una colisión vehicular, frontal, y en pacientes que reciben golpes directos al abdomen, ¿no? Por ejemplo, en el manubrio de una bicicleta. Entonces, pacientes que tengan, observamos que tengan esa característica, hay que pensar que puede ser una rotura duodenal. La aspiración del contenido gástrico sanguinolento, o la presencia de aire retroperitoneal en una radiografía simple de abdomen o TAC abdominal aumenta la sospecha de una lesión. Acuérdense que el duodeno, la segunda porción del duodeno, en la pared posterior prácticamente se va al duodeno, entonces una perforación ahí va a ir al espacio retroperitoneal, ¿no? Entonces, aire en el retroperitoneo o sangre en la zona nasogástrica, podríamos pensar en una lesión duodenal. En pacientes con alto riesgo de presentar esta lesión está indicada una seriada gastroduodenal, o sea, una placa de raíz X seriado o un TAC con doble contraste. Muy bien, entonces, acuérdense, esa anatomía, acuérdense, el duodeno, pues la primera porción es peritoneal, la segunda porción es retroperitoneal, hasta la tercera, ¿no? Porción también retroperitoneal, tapizado por peritoneo parcialmente, pero está fijo. Si se produce una lesión es poco frecuente, pero cuando se producen son severos. Las lesiones lo clasificamos según la Asociación Americana de Trauma. Grado 1, cuando es un hematoma, una laceración o laceración. Si ese hematoma afecta a una porción duodenal, laceración sin perforación afecta o parte del espesor de la pared. Grado 2, cuando el hematoma afecta a más de una porción duodenal, o sea, dos porciones o más, laceración, y si es una laceración, menos del 50% de la circunferencia de la pared, ¿correcto? Sin daño de la vía biliar principal ni pérdida de tejido. Grado 3, una laceración, una rotura, ¿no? Rotura de la circunferencia si fue de la segunda porción duodenal, entre el 50 al 75%. Si es una rotura de la circunferencia de la primera porción, de un 50 a 100%, ya se considera grado 3. ¿No? De la primera, de la tercera y la cuarta. Fíjense acá que ya en la segunda porción del duodeno es la zona, digamos, más crítica, ¿no? Porque acuérdense que ahí es donde se invocan el conducto de Wilson principal y accesorio, ¿no? El conducto pancreático principal y accesorio. Grado 4, una laceración, rotura mayor 75% de la circunferencia de 2 o afecta la ampolla o colédoco distal. Grado 5, una laceración vascular, ¿no? Rotura masiva del complejo pancreático duodenal y desvascularización del duodeno. Muy bien, entonces, en las cirugías de esto se hace rafías, o a veces se hace exclusión pilórica, o a veces se pone drenajes, ¿correcto? Se pone drenajes para, para cirugía de control de daños y luego ya para hacer una cirugía ya definitiva. Muy bien, entonces hemos visto así en forma general lo que es la gastrectomías, algunas complicaciones que pueden tener, que hay que considerarlos a tener, y la técnica básica, ¿no? de reconstrucción después de una gastrectomía. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta aquí, hasta aquí. Por favor, alguien que esté por ahí. Muy bien. No sé por qué en virtual siempre todos están atentos. Por eso quiero hacer todo presencial. Ya chicos, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase y bueno, ya en las rotaciones y cómo se llama, ya algunos detalles por ahí sobre este caso. Como les había comentado, es importante que ustedes conozcan estas técnicas, son clásicas que todo médico debe saber, más aún que por ahora en donde se utiliza bastante
se realiza ya la cirugía de neoplasias o cirugía de obesidad, y conocer estos síndromes post, por resecciones gástricas, porque probablemente lo van a ver en alguna oportunidad. A veces pacientes, estas clínicas o pacientes a veces podemos confundir, ¿no? Pensando en el paciente viene con diaforesis, viene con taquicardia, puedo decir, es un paciente que está haciendo un diabético, ¿no? Está hipoglicémico, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Pero si vemos ya su historial y vemos que ha tenido una gastrotomía, o entonces podemos sospechar, entonces sí, es una complicación de su gastrotomía, ¿no? Es una secuela de su gastrotomía, ¿correcto? Muy bien, si no me preguntan, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya, pues listo. Muy bien. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Senia, tienes la lista, ¿no? Correcto, correcto. Listo. Ya. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.